El diario La Nación muy movida también con este tema, trabajando a full. Inés Capdevila, buen día, ¿cómo te va, Inés? Hola, Far, ¿cómo andás? Bien, bueno, viendo cómo se está desarrollando esto, que parecía, a ver, es la invasión sorpresa más anunciada de los últimos tiempos. Es la invasión más anunciada, pero menos prevista en su dimensión inmediata. Verdaderamente Occidente no preveía que en el primer día, ni siquiera el primer día, las primeras 12 horas de invasión rusa a Ucrania, esta sería la dimensión. Entradas por Bielorrusia en el norte, por el este de Ucrania y por el sur por Crimea. Las grandes ciudades de Ucrania ya con tropas rusas y ataques aéreos. La situación escapa así al cálculo que había hecho Occidente para una primera etapa de invasión. ¿Cuál es la información que está recibiendo de allá formal respecto de ya lugares que están invadidos o tomados? Por ahora es muy volátil la situación y también enormemente confusa. Así como en los últimos días todavía no sabíamos si habían entrado o no las tropas rusas a Ucrania, hoy no sabemos verdaderamente cómo han sido estacionadas a lo largo de Ucrania. Sí, los reportes son de la artillería, la defensa aérea ucraniana prácticamente desarmada y de combates, sobre todo en el este. Eso es la certeza. El tema, Fer, es qué sigue hacia adelante. ¿Cómo se va a quedar Rusia en Ucrania? ¿Qué va a suceder con el gobierno ucraniano? Y fundamentalmente, ¿cuál va a ser la respuesta de un Occidente que prometía todo tipo de sanciones para aislar, para convertir a Rusia en un país paria, pero que probablemente se quede corto con eso? Inés, recién decía el presidente ucraniano que va por su estado, que va por él, ¿no? ¿Eso es lo que vos creés que puede llegar a pasar? No es lo que yo creo. Los servicios de inteligencia occidentales hoy, la hipótesis, la mayor hipótesis que tienen en este momento, el primer día, mañana del primer día de invasión, es que Putin va a descabezar el gobierno ucraniano y va a poner lo que se llama un gobierno títere, es decir, un presidente que responda 100% a él. Digamos, la formación de un gobierno prorruso con ucranianos viviendo ahí en el lugar, pero prorruso como las dos regiones que se suponía que iba a invadir nada más, ¿no? Claro. Bueno, esa era la primera hipótesis que se manejaba hasta anoche a las 11 de la noche, hora argentina, es seguramente Putin entre y tome el Donbass, y sobre todo las regiones de Lugansk y Donetsk, que tenían rebeldes prorrusos luchando ahí. Pero cruzó la primera gran línea roja, que era esa Putin. Y no solo la primera línea gran roja, sino llegó hacia donde los gobiernos occidentales pensaban que llegaría en unos meses o tal vez unas semanas, pero nunca en el primer día. Entonces la respuesta occidental probablemente no sea la que estábamos también esperando hasta este momento, solo sanciones. Y acá el gran tema de fondo, chicos, cuando se plantea la hipótesis de una gran guerra o porque se escucha mucho lo de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Yo no hablaría de una Tercera Guerra Mundial porque las guerras mundiales enfrentan o involucran enfrentando a las grandes potencias de ese momento. Y las grandes potencias militares hoy son Estados Unidos y China. Es muy probable que China no se quiera meter directamente, involucrar militarmente en un conflicto así. Pero el tema es que este conflicto involucra a las dos mayores potencias nucleares del mundo, Rusia y Estados Unidos. Y esa va a ser el gran dato a tener todo el tiempo en cuenta en las próximas horas. Sí, y que Vladimir Putin nos recordó el fin de semana mostrando su poderío nuclear en unas maniobras que fueron altamente publicitadas y que él personalmente encabezó, ¿no, Inés? La verdad que siempre Vladimir Putin nos recuerda esto. Lo que me gustaría conversar con vos un poco es lo que dijo Joe Biden, porque Joe Biden, luego de este fait accompli, ya terminado casi en el terreno en varias partes de Ucrania, dijo, vienen más sanciones, pero ¿qué sanciones pueden venir? ¿Qué te parece que ves en el futuro económico inmediato de Rusia y del mundo, Inés? El futuro económico de Rusia en este momento es completamente negro. Tiene Rusia sí autonomía financiera para sostenerse en el corto plazo porque tiene reservas de 650.000 millones de dólares, gigantescas.
Ahora, un país en guerra necesita mucho más que eso. Necesita un ingreso constante de dinero. Eso no va a suceder para Rusia. El futuro económico de Rusia hoy, te diría, no está acabado, pero está cerca de acabarse. Eso por un lado. El mundo va a sufrir. Venimos de una recesión global gigantesca, la mayor de la historia, con la pandemia, el primer año de pandemia, y estamos metidos en un proceso inflacionario global. Esos dos fenómenos probablemente vuelvan a amenazar al mundo en las próximas semanas con muchísima fuerza. Y en esa situación, uno de los países de mayor vulnerabilidad económica es la Argentina. Es decir, que nosotros, todo ese fenómeno que el mundo va a sufrir agudamente, nosotros lo vamos a sufrir más agudamente. Inés, el hecho de salir del mapa de Europa de la canciller alemana Merkel, ¿avivó para que esto fuera más rápido? ¿Ella hubiese podido buscar la forma o tener una forma de resolver esto que, por ejemplo, Macron no pudo lograr? Es una buena pregunta, tú medio contrafáctica. Merkel era una gran conocedora de Putin, era probablemente la persona que más podía descifrarlo. Putin es un estratega gigantesco, es un maestro de la ambigüedad, pero Merkel era la que más podía descifrarlo y entonces, en función de eso, contenerlo. Hay otro fenómeno que es decisivo en esta avanzada tan vertiginosa de Putin, que fue el papel dubitativo del sucesor de Merkel, que es Olaf Scholz. Olaf Scholz en las últimas 2 semanas, con lo mismo que sucedió con Putin, con Macron, trataron de negociar, dialogar con Putin, pensando que Putin verdaderamente estaba dispuesto a encontrar una solución diplomática. Bien, esos cálculos fallaron estrepitosamente anoche, y sobre todo el de Olaf Scholz, que siempre tuvo en mente la ecuación económica por la dependencia de Alemania de Rusia. Recordemos que el 75% del gas alemano viene de Rusia. Es un enorme problema el que tiene Alemania ahora también. Ese factor se mantuvo en la ecuación de Olaf Scholz, sucesor de Merkel, y demoró una actitud más proactiva y tal vez más firme en contra de Putin por parte de Europa. Sí, es probable que con Merkel habría sido bastante más firme la respuesta de Europa a Putin. Ahora, Inés, ¿cuáles interrogantes se abren a futuro? Teniendo en cuenta que Rusia invadió Ucrania, anexará seguramente a Ucrania, pondrá un gobierno títere, pero Ucrania todavía no pertenecía a la OTAN y precisamente eso fue lo que terminó disparando absolutamente todo, con lo cual la OTAN todavía formalmente no podría reaccionar. Pero hay otros países que pertenecían a la antigua Unión Soviética que ya están incorporados a la OTAN y parecen ser futuros ataques o invasiones que se propone Rusia también. Exactamente, ese es uno de los grandes, hay 5 o 6 grandes interrogantes, tal vez uno de los mayores sea ese, Fer. Si Putin se afinca en Ucrania, si se apodera por completo de Ucrania, un país que ya estaba occidentalizado prácticamente en toda su sección, en todo su territorio oeste, si eso hace Putin, ¿qué le impedirá no seguir hacia el oeste, apoderarse de Polonia, de las repúblicas bálticas, de Rumania, de Bulgaria, todos países, o bien que fueron satélites soviéticos o bien que fueron repúblicas soviéticas y hoy son parte de la OTAN, que es la gran amenaza de la seguridad rusa según Putin? ¿Qué le impedirá? Bueno, por eso es tan importante el otro interrogante. A esta hora que todavía no sabemos la respuesta, ¿verdaderamente Occidente va a reaccionar solo con sanciones económicas, por más asfixiantes que sean, o apelará a alguna otra estrategia ya en el orden militar directo? Sí, por eso, Inés, justamente para analizar esto, hasta el momento no se comunicó la movilización de un solo portaaviones. Recordemos, Francia tiene portaaviones, Inglaterra o Reino Unido tiene 2 portaaviones con F-35 de última generación y Estados Unidos ni hablar. Y hasta el momento ni siquiera portaaviones británicos han soltado amarras o han dejado sus actuales misiones donde sea que estén. Por el momento viene tibia la cosa, Inés, ¿no? Es tibia tirando caliente. ¿Por qué? Porque si bien no se han desplazado portaaviones a la zona,
hay varios factores, digamos, de militares que ahí intervienen. Por ejemplo, digamos, en el otro costado, en la costa que enfrenta a Crimea, está Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. Por lo tanto, ahí ya cuenta la OTAN con todo el arsenal turco, que incluso proviene bastante de Rusia. Después, la OTAN y sobre todo Estados Unidos se encargaron de distribuir más hombres y más armas en Polonia, Rumania y las repúblicas bálticas. Todas las fuerzas armadas de esos países podrían compensar un poco el deficitario tamaño de las fuerzas armadas ucranianas. Ahora bien, para unas fuerzas armadas rusas, que desde 2014 ahora han sufrido una transformación, una modernización que está entre las mayores para unas fuerzas armadas en el siglo XXI, eso suena poco. Y es por eso, digo, entonces, que el gran interrogante es si la reacción occidental solo será de sanciones económicas o se involucrará una participación directa, es decir, movilizaciones de tropas de la Unión Europea dentro del territorio ucraniano para el combate frente a frente con tropas rusas. Eso hoy parece bastante improbable. Una de las hipótesis que se está manejando, y probablemente sea esto, es que Occidente arme a los ucranianos y que sostenga la creación de una insurgencia. Lo que pasa es que ahí estaríamos ante un escenario muy similar al de Siria, en las puertas de Europa, Claro. en el corazón de Europa. Hay que ver si Europa puede sostener algo así. Claro, Bien, sería Inés, una crisis, sería sí. una crisis humanitaria interminable, pero discúlpame, sí. Totalmente. Bien. Seguimos en contacto, Inés. Sabemos que estás ahí preparando material en la redacción con todos nuestros compañeros, así que estamos en línea permanente. Unos minutos nada más, porque ya después te vamos a volver Exacto. a llamar. Dale. Que hay que Gracias, seguir. chicos. Gracias, Inés Capdevila. Que hay que